Un arma nuclear es un explosivo de alto poder que utiliza la energía nuclear. Esto incluye los vectores que la portan, que pueden ser los misiles balísticos intercontinentales, los misiles balísticos de lanzamiento submarino, y los bombarderos de largo alcance, portadores de misiles de crucero tanto subsónicos, como supersónicos, y últimamente, con el reciente desarrollo militar de misiles hipersónicos, todos ellos de carácter netamente estratégico, se ha alcanzado una diversificación asombrosa tanto de las plataformas de lanzamiento, como de los vectores portadores, que son lanzados por aquellas. Tal vez se podría incluir parte de la infraestructura involucrada en su manejo y operación, porque muchos de estos sistemas de lanzamiento, al igual como sus vectores portadores, funcionan como partes indisolubles de una compleja red de subsistemas asociados, sin los cuales todas estas plataformas y vectores no tendrían operatividad alguna o no cumplirían bien sus funciones. También se encuentran entre estos misiles tanto de tipo balístico, a saber, misil balístico de corto alcance, misil balístico de alcance medio, misil balístico de alcance intermedio, y misil antibalístico, como los de crucero polivalentes, que pueden ser de doble uso porque pueden incorporar tanto ojivas cargadas con armas de destrucción masiva, que encuadra tanto las cargas nucleares como las biológicas, radiológicas y químicas, comúnmente llamadas armas binarias, porque se componen siempre de dos agentes aislados entre ellos, pero que cuando estalla la bomba se unen provocando la destrucción y contaminación de un área determinada. Normalmente estos misiles se utilizan para misiones tácticas, que solo influyen en una determinada zona, pero también pueden utilizarse con fines estratégicos dotándolos con ojivas de NBQRE o genéricamente WMD. La primera detonación nuclear fue la prueba Trinity, realizada en la población de Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos el 16 de julio de 1945, como parte experimental del proyecto Manhattan. Poco tiempo después otras dos bombas atómicas de uranio y de plutonio fueron detonadas, respectivamente, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón. Esto provocó un gran impacto en Japón y aceleró su rendición incondicional, dando así fin a la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico. Algunos autores señalan que el ataque atómico a Japón también tenía la intención de mostrar a la URSS la nueva arma con la que contaban los Estados Unidos. Las bombas nucleares se encuentran entre las armas con mayor poder de destrucción, por lo que comúnmente se les incluye dentro de la clasificación ABQR. Su radio de acción alcanza decenas o centenares de kilómetros a partir del punto de detonación. Además, producen daños como contaminación radiactiva y, si fueran utilizadas a gran escala, posiblemente el invierno nuclear. Historia. Tecnología de las armas nucleares. Procesado del uranio y plutonio. En torno al 98% de los átomos de uranio que existen en la biosfera tiene un peso atómico de 238, mientras que el 1% remanente contiene el isótopo 235, por lo que se requiere separarlo físicamente para reunir las cantidades necesarias para sostener una reacción nuclear en cadena, ya que solamente el uranio 235 es el isótopo fisable. La separación de ambos isótopos exige procesos extensos, complicados y costosos. El enriquecimiento que se llevó a cabo en el proyecto Manhattan usó dos mecanismos, la separación electromagnética en un calutrón, y la difusión gaseosa. El elevado costo y el tedioso proceso del enriquecimiento de uranio alentó a los científicos a buscar otro combustible para la fabricación de artefactos nucleares. Descubrieron otro material, el plutonio 239, que se produce al bombardear neutrones lentos sobre el uranio 238 en un reactor, convirtiéndolo en el elemento más pesado. Luego de esto, el plutonio se retira de los subproductos radiactivos del uranio y se envía a una planta de reprocesamiento. La obtención de un solo kilogramo de uranio implica la extracción de más de 1 millón de kilos de mineral de uranio, puesto que una tonelada de este mineral solo concentra algunos gramos de uranio. El procesado del uranio implica la lixiviación con ácido del mineral de uranio triturado, lo que da lugar a un aglutinado seco, purificado,
calificado como pastel amarillo. En el proceso, se producen metales pesados tóxicos y radiactivos, derivados de la trituración, que tienen que ser debidamente estabilizados. El denominado pastel amarillo se trata en diversas plantas que completan su idoneidad para sus distintas aplicaciones. En las plantas de enriquecimiento se lleva a cabo un procedimiento meticuloso que aparta el uranio 235 del más pesado y abundante uranio 238. La bomba de fisión, bomba atómica o bomba A. La criticidad es el punto en que una masa de material fisionable es capaz de sostener una reacción en cadena continuada. Es una función de la cantidad de masa y la densidad de la misma. La mejor configuración geométrica es la esfera, donde se necesitarían 52 kg de U235, 16 kg de U233 o 9 a 10 kg de Pu239 para lograr la criticidad. Hasta la quinta generación, básicamente la construcción consistía en introducir algo más de 9 kg de plutonio en una esfera desmontada, normalmente dividida en secciones más pequeñas que por sí solas no tienen ni masa ni geometría adecuada para alcanzar la criticidad. Cuando se activa la bomba, se disparan dichas secciones simultáneamente contra un punto determinado, donde colapsan formando una esfera que sí tiene masa y geometría suficientes para alcanzar la criticidad. A continuación se detona una capa de explosivos convencionales, que producen una onda de choque de gran velocidad y alta simetría esférica. Por implosión, comprimen aún más la esfera y la mantienen unida durante la liberación de energía de las primeras reduplicaciones de la reacción en cadena. Los principales problemas en el diseño de este tipo de arma, están relacionados con los tiempos de inserción y, en el caso de la fisión por implosión, con la sincronización de los disparos. Generaciones. La bomba de fusión, bomba nuclear, bomba termonuclear o bomba H. Conforme los gobiernos invirtieron mayores recursos en el desarrollo de tecnología nuclear, surgieron dos nuevos conceptos, la bomba termonuclear y los misiles intercontinentales. Con el conocimiento obtenido de las primeras explosiones, los físicos idearon una nueva clase de arma basada en las reacciones físicas conocidas más poderosas del universo, las que se producen en el corazón de las estrellas, las reacciones de fusión nuclear, en este orden. 2. H. D. Más. 3. H. T. 4. H. E. Más. N. Más. 17. 588. M. E. V. Barra inversa display style, 2, barra inversa matrm, H, I, 3, barra inversa matrm, H, barra inversa recta row, 4, barra inversa matrm, E, y barra inversa matrm, N, más 17,588 barra inversa matrm, MV. D. Más. D. 3. H. E. Más. N. Más. 3. 268. M. E. V. Barra inversa display style barra inversa matrm, D y D barra inversa recta row, 3, E y N más 3,268 barra inversa MV. D. Más. D. T. Más. P. Más. 4. 03. M. E. V. Barra inversa display style barra inversa matrm, D y D barra inversa recta row T y P más 4,03 barra inversa MV. 3. H. E. Más. D. 4. H. E. Más. P. Más. 18. 34. M. E. V. Barra inversa display style barra inversa matrm, 3, E y D barra inversa recta row, 4, E y P más 18,34 barra inversa MV.
Esta es la reacción nuclear más energética de todo el universo. 6. L. I. Más. N. T. Más. 4. H. E. Más. 4. 78. M. E. V. Barra inversa display style barra inversa matrm. 6. Li n barra inversa recta route 4. E más 4,78 barra inversa mv. 7. L. I. Más. N. Más. 2. 47. M. E. V. T. Más. 4. H. E. Barra inversa display style barra inversa matrm. 7. Li n más 2,47 barra inversa mv barra inversa recta route 4. E. Reacción que consume energía. Se descubrió que en un recipiente que contuviera los isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio, y litio se podría generar mediante fusión una serie de reacciones en serie, como por ejemplo DiD3H y D4E o DiT neutrón más 6 Li4E y T que a su vez DiT, etc., liberando gran cantidad de energía en cada uno de los pasos hasta reducirse al isótopo estable del helio, E4 y una gran cantidad de neutrones. Las dos últimas no son reacciones estrictamente de fusión, sino más bien neutrónicas. Para que estas reacciones de fusión comiencen, hace falta inicialmente contar con una muy alta temperatura, del orden de 20 millones Kelvin. Un inconveniente del tritio es su rápido decaimiento radiactivo, por lo que desde el punto de vista militar no es adecuado, así que se siguió la vía de la reacción deuterio y deuterio en presencia de litio, utilizando solo un poco de tritio al principio como combustible inicial, para comenzar la reacción. Generaciones. La bomba del arco iris. EMP, las luces de Ozymandias. La mayor parte de la energía de una detonación nuclear se libera en forma de rayos X y de gamma. La radiación gamma es una forma de energía ionizante de onda ultracorta, extremadamente penetrante y capaz de recorrer largas distancias. Si la bomba explota dentro de la atmósfera terrestre, la radiación gamma interactúa rápidamente con el aire circundante, consumiéndose enseguida. Pero si explota en el vacío o casi vacío, a altitudes superiores a 30 kilómetros, viaja inmutable por el espacio, alejándose radialmente del punto de detonación. Cuando alcanza las capas exteriores de la atmósfera las ilumina, describiendo un área de deposición. Si se aleja el punto de detonación se observa un área mayor en la esfera, pero con menos intensidad. Una sencilla ecuación de geometría esférica permite determinar el radio de esta área de deposición. R igual a R T arcecos R T R T más H barra inversa display style R igual a R guión bajo, T, barra inversa arcecos, barra inversa frac, R guión bajo, T, R guión bajo, T, más H. ¿Dónde? R. Barra inversa display style R. Radio. R. T. Barra inversa display style R guión bajo, T. Radio de la Tierra. H. Barra inversa display style H. Altura de detonación, es decir, si la detonación se produce a 100 m de altitud, el radio de la zona afectada por los rayos gamma es de 1121 kilómetros, si se produce a 300 m el radio es de 1920 kilómetros y si se produce a 500 m el radio es de 2450 kilómetros. Si se trazan círculos sobre un mapa del mundo, se puede observar que los EU continentales, Europa entera, todo Japón, toda Rusia occidental queda cubierta por la zona de deposición de los rayos gamma que entran en contacto con las capas exteriores de la atmósfera terrestre. A 500 m de altura, cubre todo un continente. A partir de 700 m aproximadamente la iluminación es demasiado débil para producir el efecto que se describe a continuación.
Hasta los 600 a 700 m, es posible producir los efectos buscados. Los rayos gamma, viajando a la velocidad de la luz, entran en contacto con las moléculas presentes en los límites de la atmósfera terrestre. El resultado es que se produce un fenómeno conocido como fragmentación Compton de electrones. Parte de la energía del rayo gamma se transfiere a los electrones de estas moléculas, los arranca y los proyecta hacia abajo a velocidades próximas a la de la luz. Como consecuencia, un electrón rápido y un rayo gamma debilitado viajan hacia la superficie. O mejor dicho, en realidad tenemos trillones de ellos, en toda la extensión de la zona iluminada por la radiación gamma. Pero la Tierra está envuelta en un campo magnético, lo cual implica que estos trillones de electrones viajando a velocidades próximas a las de la luz son capturados por las líneas de este campo geomagnético y comienzan a viajar en espiral por las mismas. Cuando un montón de electrones giran alrededor de un eje, se crea un generador electromagnético. Es el mismo principio que hace funcionar a un alternador de coche convencional. Con la diferencia de que este alternador tiene el tamaño de un continente, y su rotor, en vez de girar a unas cuantas RPM, gira a velocidades próximas a las de la luz. Los electrones ceden su energía muy rápidamente, en solo unos centenares de nanosegundos. Pero es suficiente como para que el resultado sea un gran pulso electromagnético, que puede alcanzar los 50.000 V/m y cubrir todo el espectro desde 100 Hz hasta varios GHz. Es tan potente que genera pequeñas auroras boreales, y por eso se le llama la bomba del arco iris aunque su nombre técnico sea EMP. El aire se carga con esta tensión y dado que la electricidad debe estar continuamente en movimiento, necesita algún sitio donde ir, en este caso a tierra, en cuya superficie hay multitud de antenas, líneas de alta tensión, tendidos telefónicos, miles de kilómetros de pistas dentro de los microchips, antenas de televisión, de radar, de telefonía móvil y de telecomunicaciones, todo ello actuando como pararrayos. El resultado final es que se induce un potente pulso electromagnético en todos los circuitos eléctricos y electrónicos que estén en área de deposición y no se encuentren protegidos por una jaula de Faraday. No olvidemos que esta área tiene el tamaño del continente entero. Las consecuencias son que la mayor parte de los circuitos electrónicos alcanzados por el pulso y una buena parte de los subsistemas eléctricos asociados a las grandes líneas se queman instantáneamente. Los circuitos transistorizados de alta integración son particularmente débiles a este respecto, si bien por otra parte llevan protecciones contra la contaminación electromagnética autoinducida. El IEEE ha documentado que los circuitos transistorizados actuales integrados o no dejan de operar con pulsos de 1000 V/m y resultan destruidos con pulsos superiores a 4000 V/m. Eso significa que a 10.000, 20.000, 50.000 V/m todos los circuitos transistorizados, incluidos los microchips, quedan instantáneamente destruidos a menos que se hallen en una jaula de Faraday sin fisuras. Todo lo que se comporte como una antena absorben enormes cantidades de esta energía y la inducen en sus circuitos vecinos. Las antenas de alta ganancia se ponen al rojo vivo y explotan. A las de baja ganancia es como si les hubiese caído un rayo encima. Aunque se supone que en las centrales eléctricas y telefónicas hay protecciones contra los rayos, el comportamiento de un pulso electromagnético y de un rayo es distinto. La mayoría de estos sistemas de protección contra los rayos no cortan a tiempo. De hecho, el pulso electromagnético inducido entra a la carrera por estas protecciones antes de que corten y alcanza la circuitería interna de la central eléctrica, de la estación de transformación o subtransformación, de la central telefónica y de cualquier lugar similar. Al final del recorrido, que puede durar un microsegundo en total, la casi totalidad de los dispositivos eléctricos y electrónicos desprotegidos del área afectada están inoperativos y generalmente dañados más allá de toda posible reparación. Basta una sola bomba y un solo cohete para conseguir este efecto. Blackout, el reino de las sombras. Los rayos gamma debilitados que sobraron después de causar el EMP, tanto si es en una explosión exoatmosférica como si es en una explosión endoatmosférica, tras interactuar con los átomos del aire,
mantienen energía suficiente como para producir una potentísima ionización atmosférica, que puede durar de varias horas a varios días. Esta ionización, cuyo comportamiento es caótico y no previsible mediante modelos computacionales, causa la completa perturbación de las señales electromagnéticas, y con mucha frecuencia, la creación de zonas de sombra a través de las cuales estas señales no son capaces de circular. Es como si se pusiera un tapón a los equipos que utilizan este tipo de tecnologías. Es decir, tanto los radares como otro tipo de sensores dejan de ver a través de la zona de ionización tan pronto como se produce la detonación, exo o endoatmosférica, y las comunicaciones de radio se cortan. Este efecto se ha observado, al igual que el EMP, en todas las pruebas nucleares realizadas hasta la actualidad. Su duración media viene a estar en torno a 8 horas, aunque puede ser tan baja como unos segundos y tan alta como una semana. Bombardeo del cinturón de Van Allen. Los satélites se hallan entre los primeros blancos posibles en una guerra nuclear, pero debido a su elevado costo las armas antisatélites son pocas y raras. Los estadounidenses disponen de algunos misiles antisatélite lanzados desde aviones, relativamente económicos pero cuya efectividad se reduce a los satélites de órbita ultrabaja. Se ha postulado la denegación satelital mediante el llamado bombeo de los cinturones de Van Allen. Aunque los cinturones de Van Allen son un fenómeno natural, estadounidenses y soviéticos se acusaron de crear el cinturón exterior con las pruebas nucleares. En 1962, durante las pruebas norteamericanas de gran altitud Starfish Prime, una de las bombas, una termonuclear de 1,5 megatones, explotó dentro del cinturón interior. A lo largo de las siguientes horas, 3 satélites de órbita ecuatorial, y posiblemente hasta 7, quedaron fuera de servicio. Este fenómeno fue observado tanto por los estadounidenses como por los rusos. El efecto de las pruebas Starfish Prime sobre los cinturones de Van Allen duró hasta principios de los años 70, encareciendo significativamente la construcción de satélites. Los teóricos se pusieron a trabajar enseguida, porque el efecto era prometedor. En el vulgarmente llamado bombeo de los cinturones de Van Allen, y más técnicamente inserción de partículas relativistas en los cinturones de Van Allen, los electrones energéticos que se liberan masivamente durante los procesos de la fisión activan los protones del cinturón interior, aumentando su energía en varios órdenes de magnitud durante un periodo que puede oscilar entre meses e incluso años. Los satélites que circulan en el interior de este cinturón se ven afectados por unos niveles de radiación muy superiores a los habituales, y como consecuencia se degradan rápidamente. Los estudios HAARP, famosos porque los pseudocientíficos creían que se trataba de trabajos para alterar el clima, se desarrollan precisamente para analizar estos efectos, al igual que los mucho más desconocidos ALEOS, o el soviético Pamir 3, y su sucesor el Skalar 3 ruso. La mayoría de satélites modernos llevan importantes protecciones contra la radiación cósmica, incluida la de los cinturones de Van Allen, pero es dudoso que lograran sobrevivir más allá de unos días frente a índices de radiación tan altos. Dado que se trata de un arma de denegación, lo más probable es que fuera utilizada por la parte débil en un conflicto asimétrico, o bien en el contexto de una guerra termonuclear total, o como daño colateral de un ataque EMP. Las principales redes satelitales, civiles y militares se verían afectadas. Potencias nucleares. Estados Unidos. EU. Es el único país que ha utilizado alguna vez armas nucleares en la práctica, contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Dispone actualmente de 534 misiles balísticos intercontinentales de los modelos LGM-30 Minuteman y Peacekeeper, 432 misiles balísticos de lanzamiento submarino Trident C4 y D5, y aproximadamente 2 centenares de bombarderos nucleares de largo alcance B-52, B-1, entre los que se cuentan 16 invisibles del tipo B-2. El total de ojivas nucleares desplegadas podría oscilar, según fuentes, entre 5.000 y 10.000. Con la llegada al poder de Donald Trump, los Estados Unidos van a invertir $58 americanos 000 millones,
un 30% más del presupuesto asignado para la defensa para el año fiscal 2017, el 48% de los cuales será destinado a modernizar el arsenal nuclear estadounidense y a ampliarlo, temeroso de la gran expansión nuclear y armamentística que ha logrado su rival eterna Rusia en la última década, a pesar de las supuestas amistades peligrosas con el presidente ruso Vladimir Putin. El diseño de la primera bomba H fue realizado por Stanislaw Ulam y Edward Teller. El diseño Teller-Ulam consiste en un contenedor cilíndrico de plomo conteniendo. En un extremo, se ubica una bomba atómica de fisión por implosión de plutonio, de poca potencia. A esta bomba se le llama primario y actúa, como hemos visto, de detonante para disparar el proceso al otro extremo, un depósito cilíndrico o elipsoidal conteniendo deuteruro de litio, llamado LiDi, en cuyo centro se ubica una barra o elipsoide hueco de plutonio 239 o uranio 235 llamado centelleador, que tiene unos 2,5 cm de diámetro. Este depósito, conocido en el ambiente científico como el caldero de la bruja, se conoce técnicamente como secundario. Este depósito está envuelto en un blindaje de algún material muy denso como acero al tungsteno o incluso uranio por los bordes. Entre el secundario blindado y la cobertura exterior de plomo está el llamado canal de radiación, hecho de poliestireno. El poliestireno tiene una curiosa propiedad física, refleja los rayos X en un ángulo de 90°, lo que, como se verá más adelante, será muy útil finalmente. Entre el primario y el secundario se encuentra un escudo del mismo material que el blindaje del secundario, construido también en uranio, acero o tungsteno. A esto se le denomina pusher/tampar. Cuando explota el primario, la secuencia de acontecimientos es la siguiente. El frente de rayos X blando se escapa a la velocidad de la luz. El frente de choque de energía termocinética se escapa mucho más despacio, a 1/300 de la velocidad de la luz. El equilibrio térmico en la totalidad del sistema queda establecido muy rápidamente, así que la temperatura y la densidad energética se tornan uniformes en el canal de radiación. Una parte de los rayos X emitidos por el primario entran en el canal de radiación lleno de poliestireno, rebotan en ángulo de 90° e inciden directos hacia el centro del secundario, donde se encuentra el centelleador de plutonio. El centelleador de plutonio, ante semejante bombardeo masivo de rayos X, se activa y comienza a emitir a su vez grandes dosis de rayos X. El deuteruro de litio se encuentra ahora entre un flujo neutrónico masivo procedente del canal de radiación que lo envuelve y otro flujo neutrónico masivo procedente de la primera fase de la detonación del centelleador. Por compresión cilíndrica, su diámetro se convierte en 1/30 del original y su densidad se multiplica por 1000. El centelleador se comprime también y deviene supercrítico, transformándose en una segunda bomba atómica en el centro del contenedor de LiDi, lo que produce en la práctica una doble onda de choque de radiación X blanda convergente. Mientras tanto, el pusher/tampar se vaporiza por la expansión cinético-térmica del primario. Ahora, el LiDi comprimido a mucho más de 1000 veces su densidad original por la doble onda de choque es alcanzado por una dosis masiva de radiación térmica. Se produce la fusión. Se empiezan a generar grandes cantidades de tritio por la reacción NAR3 de las que hemos visto al principio, o por la NAR5 y la NAR6 mediante los neutrones producidos por la NAR2, y cantidades enormes de energía. La temperatura sube a 300 millones de K, acelerando fuertemente las reacciones de fusión. Antes de que el contenedor se disgregue, el ciclo se completa, la mayor parte del LiDi fusiona convirtiéndose principalmente en helio 4 y neutrones de alta y baja energía que han ido escapando del proceso. La energía liberada puede ascender a más de 1/1000ª parte de la energía total de salida del Sol. Además, si el pusher/tampar es de uranio, este, en estado plasmático, se ve ahora atrapado entre las energías procedentes del primario y las del secundario, produciéndose en él una fisión casi perfecta, de altísima eficiencia, que puede llegar a duplicar la potencia de la bomba. Existe un límite máximo a la potencia de una bomba así, unos 15 megatones. Pero se puede utilizar esta bomba, a su vez, como primario de un secundario aún mayor, cuya potencia podría llegar a ser de 100 a 1000 veces superior,
es decir, en torno a 15 gigatones, es decir, la potencia total de salida del Sol durante 40 a 80 ns. Nunca se han fabricado bombas tan potentes, pero los rusos llegaron a hacer una de 3 etapas, llamada bomba del Zar, cuya potencia teórica superaba los 100 mt, y varias que llegaron a ser militarizadas en el rango de los 25 m. Sería teóricamente posible seguir añadiendo etapas, pero a partir de la tercera implica una serie de problemas de homogeneidad térmica y magnetohidrodinámica de muy difícil resolución. Estados Unidos desarrolló muy tempranamente un programa de bombas termonucleares. El 31 de enero de 1950, inmediatamente después de la primera prueba nuclear soviética, Harry S. Truman declaró públicamente la intención estadounidense de construir una bomba de hidrógeno. Fueron 2 esfuerzos paralelos, uno dirigido por Theodore Taylor y otro por J. Carson Mark, ambos en Los Álamos, este último contando con ULAM. Teller declinó participar en la construcción de esta arma. Se fue por la bomba más potente posible, y a las 1:14:59 del 1 de noviembre de 1952 la primera bomba termonuclear detonaba en el atolón de Enwetak, en el Océano Pacífico. Se llamaba Mike y liberó una potencia de 10,4 m. Era la bomba de Carson Mark, que usaba una bomba de fisión TX como primario. Tenía una masa de 82 t. El 77% de la energía fue liberada por la fisión del Pusiar/Tampar de uranio natural, y solo los 2,4 m restantes por la fusión propiamente dicha. La bomba de Taylor, llamada King, pesaba solo 4.000 kilogramos y era por tanto militarizable. Detonó en otra isla del mismo archipiélago el día 16 a las 11:30 de la mañana, liberando 500 kT de potencia. No obstante, estas armas presentaban diversos problemas de ingeniería, mantenimiento y actualización, no eran un producto acabado, solo algo para meter miedo lo más pronto posible. Aunque hubo un arsenal de estas bombas H de emergencia, Estados Unidos no dispuso de bombas H con normalidad hasta por lo menos 1955, sino 1956. Esto significó que la ventaja tecnológica real con la Unión Soviética en materia de armas nucleares se había perdido. Rusia. La Federación Rusa, heredera nuclear de lo que fuera la URSS, es el país, por amplio margen, con el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, tanto en activo como en reserva. Conserva las siguientes fuerzas nucleares estratégicas: 450 ICBM de los modelos SS-18 MADS. 4, 5 y 6, SS-19 MAD. 3, SS-24, SS-25, SS-27, ha desarrollado toda una nueva generación de misiles balísticos, ahora en fase de pruebas, evaluación, y despliegue y construcción SSX-29, SSX-28, SSX-30 y SSX-31, al menos 17 submarinos lanzadores de SLBM de las clases Delta III, Delta IV y Borei. Se están desmantelando los clase Typhoon y Delta III, conforme se están construyendo nuevas unidades de la clase Borei, con en torno a 200 misiles SSN-20, SSN-18, SSN-23 y SSN-30, y unos 256 bombarderos nucleares supersónicos del tipo Tu-95 MS-16-Tu-142H6 y Tu-160 y Tu-22M3M. El número de ojivas actualmente desplegadas y operacionales en correcto estado de mantenimiento podría oscilar entre un mínimo de 5.200 y un máximo de 16.900. La más reciente adquisición del arsenal ruso es el ICBM misil SS-27 Tupolev, capaz de evadir escudos antimisiles y su ojiva puede alcanzar Mach 4 o 5 al descenso. También están siendo desplegadas las primeras unidades de los nuevos SSX-29 y ARS, que mejoran un 60% las cualidades antimisiles de su antecesor Tupolev, los SSX-28 Rubez, los nuevos SSX-30 Barguzin y el nuevo SSX-32 Sarmat, los vectores más viejos del SS-18, SS-19, y SS-25 serán transformados en vectores de lanzamiento espacial. Con la desintegración de la URSS,
los nuevos países Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania se encontraron en su territorio con un importantísimo arsenal nuclear soviético. Ucrania poseía 1880 ojivas estratégicas de SS-19 y SS-24, sus hilos y puestos de C-3 y 700 misiles de crucero, 19 bombarderos Tu-95, y 8 buques y 2 submarinos con armas nucleares de la flota del Mar Negro con CG en Sebastopol. Bajo presión de Moscú, París y Washington, se acordó desmantelar su arsenal nuclear y transferírselo a la Federación Rusa. Solo los modelos más modernos de SS-24 volvieron a alcanzar el estado operacional hasta 2007, año en que comenzó su desmantelamiento progresivo para ser sustituidos por el SS-X-30 Barguzin. En Chechenia se hallaban algunos misiles y componentes para entrenamiento, que fueron igualmente transferidos a Rusia bajo auspicios de la ONU en 1999, antes del estallido de la guerra. En Kazajistán existían 108 silos de SS-18 y 154 misiles, estos fueron desmantelados y los silos destruidos, gracias a la Comisión de Desarme en un lugar, que aplicando lo firmado en el START y firmado por la URSS en 1991, antes de su desaparición, redujo un total de 5.558 ojivas nucleares soviéticas y 1.791 estadounidenses. Pero aquellos son viejos tiempos de la posguerra fría. Esta finalizaría en 2007, cuando Estados Unidos introduce el concepto estratégico del escudo antimisiles, y vuelve a introducir la guerra en el espacio. Vladimir Putin denuncia el INF de 1987, cuando previamente Estados Unidos abandona el ABM firmado en 1972, en 2002, previo a la ocupación de Irak. Con la anexión de Crimea, Rusia rompe con todos los acuerdos firmados, y el único firmado en tiempos de Dmitry Medvedev se ha de revisar en 21 de diciembre de 2018, nació con muchas condiciones y cláusulas impuestas por el Tratado SORT de 2002, claro triunfo de George W. Bush frente a Vladimir Putin, y el acuerdo ruso-chino-iraní de Damasco, en los inicios de la guerra en Siria, para crear un escudo antimisiles conjunto de los países miembros de la OCS y ha tenido momentos muy críticos, donde Rusia parece haberse movido para abandonar también el ABM, y traspasar los límites impuestos en el Tratado TNP de 1995, con unos protocolos muy concretos, MTCR, CTBT y Tratado del Lecho Marino, ante la posibilidad de que Taiwán y China entrasen en guerra en el Mar Amarillo. Ucrania le vendió a Libia misiles SS-21 por aquellas fechas, y fue un motivo más del nerviosismo francés. También se incluirían los protocolos de Ginebra contra las armas químicas de 1968 al TNP de 1995. Los únicos países que no firmaron son Siria y Corea del N, este último en la cuerda floja de la ONU desde 1993, y la última potencia nuclear desde 2006. Sin embargo, el verdadero problema es que tanto Israel, India y Pakistán no han firmado el TNP de 1995, y que Corea del Norte ha abandonado definitivamente el TNP en 2003 y tras las primeras pruebas termonucleares de 2016 a 2017, la comunidad internacional está francamente preocupada e incluso Estados Unidos no descarta ninguna posibilidad, incluida la militar, para parar la carrera nuclear norcoreana. Rusia tiene unos 20 km de frontera común con dicho país y tiene a 120 kilómetros una importante base naval y la hermosa ciudad de Vladivostok, cercana a la base donde Corea del Norte realiza sus pruebas nucleares subterráneas, y eso no le gusta nada al Kremlin. Al igual que los Estados Unidos, los soviéticos comenzaron intentando producir una detonación asimétrica en deuterio líquido y luego en una capa de deuteriuro de litio 6. A diferencia de los estadounidenses, los soviéticos lograron hacer un arma con esta aproximación. El diseño, llamado Sloika, fue desarrollada por Sakharov y Ginsberg. A Sakharov se le considera el padre de la bomba de hidrógeno soviética y fue otro de los genios malditos que luego renunciaron a su obra maestra y lucharon política y científicamente contra ella. El 12 de agosto de 1953, el dispositivo RDS-6 se detonó en el polígono de Semipalatinsk, liberando 400 KT. Pese a este éxito, algo había fallado.
Se esperaba una explosión en el rango de los 2 m. El análisis físico de la misma demostró que solo un 10% de la energía salió de las reacciones de fusión. Además, se demostró imposible subir la potencia por encima del megatón. El diseño Sloika era en parte un fracaso debido a sus limitaciones que eran mayores que las que tenía la bomba americana y en parte una genialidad ya que debido a su diseño mucho más compacto que la IBM les proporcionaba un artefacto ya militar y sabal. Pero sabiendo que los estadounidenses tenían algo mucho más potente, los 10,4 m de Mike, volvieron al tablero de diseño. Se cree que fue Davydenko quien reinventó el diseño Teller-Ulam, tal y como consta en una carta secreta de Zeldovich y Sakharov a Yuli Karetan. La bomba RDS-37 detonó el 22 de noviembre de 1955 en Semipalatinsk, liberando 1,6 m. Su potencia teórica era de 16 m, pero fue reducida deliberadamente mezclando el deuteruro de litio 6 con hidruro de litio normal. La bomba fue lanzada desde un avión y era un producto militar final, pero debido a un imprevisto detonó debajo de una capa de inversión térmica. Esto causó un rebote de buena parte de la energía hacia el suelo, extendiendo enormemente el área de devastación y matando a 3 personas. La bomba del zar creada por la URSS fue detonada el 30 de octubre de 1961, a 4 kilómetros de altitud sobre Nueva Zembla, un archipiélago ruso situado en el Océano Ártico. La lanzó un bombardero Tupolev Tu-95 modificado. Su potencia nominal era de 100 megatones, pero fue reducida utilizando litio 6, a los 58 megatones con los que detonó finalmente. La bola de fuego rozó el suelo y se transformó en el artefacto explosivo más potente de la historia humana. Francia. Francia ha desmantelado todas sus fuerzas nucleares con base en tierra que mantenía en la meseta de Albion, al norte de Marsella, y actualmente la columna vertebral de su fuerza atómica se halla en sus submarinos. Dispone de misiles SLBM-MRBM de los tipos M4B, M45 y M51 en sus submarinos de las clases L Inflexible y Triomphant. Adicionalmente, disponen de un número desconocido de misiles aire-superficie de alcance intermedio ASEMP con ojiva nuclear para su comando estratégico aéreo formado por aviones Dassault Mirage 2000 en los modelos 2000N/2000D y Dassault Rafale. A diferencia del resto de potencias, que fueron directamente por la bomba termonuclear, Francia desarrollaría la ojiva misilística MR-41, de tipo fisión amplificada, entre 1969 y 1971. Entre 1972 y 1992 tuvo la bomba AN-52. Paralelamente, a partir de 1968 había empezado un desarrollo de bombas H, que necesitó de al menos 21 pruebas a lo largo de 8 años. La ojiva TN-60 fue transferida al ejército el 24 de enero de 1976, y entró en servicio a bordo de los submarinos nucleares a principios de 1977. La TN-60/61 fue sustituida por la actual TN-70/71 entre 1985 y 1987. Desarrollaron la TN-80/81 para sus misiles aéreos ASEMP, desplegadas entre 1977 y 1984. La TN-75, para el misil de lanzamiento submarino M4 y M41 que usan actualmente, era ya de quinta generación. Francia destacó en sus últimas pruebas nucleares realizadas en los atolones de Mururoa y Fangataufa entre 1995 y 1996. También destacó porque atacó al buque ecologista Rainbow Warrior de Greenpeace en aguas internacionales cercanas a Nueva Zelanda, y también al Rainbow Warrior 2, creando un clima internacional favorable al antimilitarismo, que decayó por completo con la ocupación norteamericana de Irak, y la tendencia pacifista ecologista, ha vuelto a entrar en crisis con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El nuevo misil submarino M51, de próximo despliegue, usará la ojiva de nuevo concepto llamada TNO. Está en elaboración también un nuevo misil aire-superficie llamado ASMPA, con una ojiva de similar tecnología.
Actualmente se especula que Francia tenga un máximo de 300 a 400 ojivas nucleares operativas. China. El estado de las fuerzas nucleares chinas podría calificarse de evolutivo. No parece que pongan gran interés en desplegar grandes cantidades de armas, sino que más bien parecen estar experimentando con lo que tienen. En todo caso, China dispone de al menos 24 misiles ICBM del tipo DF-5 con ojivas singularmente potentes, y está terminando de trabajar con el nuevo DF-31/DF-41. Además dispone de 24 misiles MRBM/SLBM en sus submarinos clase SIA, y de un número probablemente elevado de ojivas para uso táctico en misiles de corto alcance y aviones. Se asume que un cierto número de unidades de su fuerza aérea está preparada para emplear armamento nuclear. El total se estima entre un mínimo absoluto de 70 y un máximo de 250 a 280 ojivas nucleares operativas y desplegadas, y aún sigue en aumento. Sorprendentemente, solo transcurrieron 32 meses entre la primera prueba nuclear china y su primera bomba termonuclear. Se trataba del arma número 6, lanzada desde un avión, y detonó el 17 de junio de 1967 en Lopnor, liberando 3.3 Mt. El dispositivo contenía U-235, deuterio, litio 6 y U-238. Un concepto bien extraño, un arma termonuclear que prescindía del plutonio en su diseño. Reino Unido. Al igual que Francia, el Reino Unido ha optado por mantener su fuerza nuclear en el mar y en los bombarderos. En teoría dispone de submarinos estratégicos clase Vanguard, armados con misiles Trident 2D5. Adicionalmente, podría disponer de algunas bombas y misiles de corto alcance con ojiva nuclear para los cazabombarderos Panavia Tornado GR4. Se le calcula un máximo de 250 ojivas nucleares desplegadas y operacionales. Los EU suministraron al Reino Unido la tecnología para fabricar una bomba termonuclear. Hasta tal punto es así que la primera bomba H inglesa, llamada Yellow Sun Mk-1, era idéntica a uno de los diseños de emergencia del programa estadounidense mencionado anteriormente. A partir de 1958, el Reino Unido adoptaría simplemente copias idénticas del modelo estadounidense Mk-28, con un megatón de potencia, que constituirían el núcleo de las fuerzas nucleares británicas hasta 1972, cuando fueron reemplazadas por las actuales WE-177 de cuarta generación y cuarto. Está en estudio una nueva ojiva de quinta generación y cuarto. India. India dispone de pocos misiles balísticos intercontinentales, con un radio de alcance de cerca de 5.000 kilómetros, que pueden llegar a algunos países de Europa del Este. Se le calcula un máximo de 200 ojivas nucleares en sus misiles Prithvi y Agni, este último con 2.000 kilómetros de alcance. India dispone, además, de aviones rusos y franceses que podrían entregar bombas atómicas con pequeñas modificaciones, como el MiG-27, aunque en principio no existirían mayores inconvenientes en alterar algunos elementos de su fuerza aérea compuesta por Sukhoi Su-30 MKI, MiG-29 y Mirage 2000 para lanzar diversos tipos de armas atómicas. Después de un larguísimo periodo sin pruebas nucleares, y manteniendo los preparativos en secreto para todo el mundo, India realizó su primera prueba termonuclear, llamada Shakti-1, a las 10:13 del 11 de mayo de 1998. La potencia no superó los 30 kT, probablemente debido a un fallo parcial del secundario. Esta y otras 4 pruebas de armas atómicas de fisión, propiciaron la decisión pakistaní de iniciar sus pruebas nucleares, con armas de fisión, 2 semanas después. Israel. Israel ha declarado tener armas nucleares, pero al no dejar entrar las salvaguardias de la OIEA en su país nunca se comprobó esto. Las declaraciones de algunos de sus dirigentes, como por ejemplo las del primer ministro Ehud Olmert, daban a entender claramente que sí que poseían e incluso los Estados Unidos reconocen que las tienen.
A finales de los años 1990 la comunidad de inteligencia estadounidense calculaba que Israel disponía de entre 75 y 130 armas nucleares para su aviación y sus misiles basados en tierra Jericó 1 y Jericó 2. Actualmente se cree que tiene entre 100 y 200 ojivas nucleares desplegadas y operacionales, aunque algunas fuentes elevan la cifra a 400. Israel podría disponer de al menos 12 misiles de crucero de alcance intermedio con ojiva nuclear del tipo Paapaa Turbo, instalados en uno de sus submarinos Delfin de fabricación alemana. Otros países. Ucrania alcanzó el sueño del desarme en 2001. En Nikolaev, el 30 de octubre de 2001, 8 niños ucranianos demolieron el último silo de lanzacohetes nucleares SS-24. Este silo número 46 de Nikolaev ha sido el último que le quedaba al Ministerio de Defensa de la Ucrania. Pakistán constituye la única potencia nuclear islámica. El programa pakistaní es extremadamente secreto, y lo único que se sabe con certeza es que debe utilizar para sus armas uranio altamente enriquecido en vez de plutonio, pues carece de reactores nucleares generadores de plutonio. Hasta hace poco, se estimaba que poseía unas 50 armas a lo sumo, pero informaciones recientes dan cuenta de que ha doblado su arsenal y que ahora podría contar con hasta 100 armas nucleares, especulándose con que está intentando purificar tritio. Estas ojivas estarían desplegadas en sus misiles de alcance intermedio Gauri 3, y quizás en algunas unidades de su fuerza aérea, particularmente en sus A-5 Phantom, un derivado del Ku-5 Nanchang chino. Corea del Norte. El estado del programa nuclear de Corea del Norte es muy confuso. El 24 de abril de 2003 representantes del gobierno norcoreano declararon, en unas charlas bilaterales con Estados Unidos realizadas en Pekín, que disponían de armas nucleares, y EU dio por buena esta afirmación, aunque para entonces todavía no habían realizado pruebas conocidas. Cabe decir que en el país hay importantes minas de uranio y varias centrales nucleares. Corea del Norte dispone de un pequeño programa espacial, que le ha permitido desarrollar los misiles Nodong y Taepodong-1, de alcance intermedio, y Taepodong-2, de largo alcance. No se cree que tenga más allá de un número reducido de ojivas nucleares. El 10 de febrero de 2005, Corea del Norte declaró que poseía armas nucleares. El 5 de julio siguiente suscitó inquietud internacional tras probar varios misiles, que cayeron en el mar del Japón. Uno de ellos era un cohete intercontinental Taepodong-2. El 9 de octubre de 2006 Corea del Norte anunció que acababa de llevar a cabo con éxito una prueba nuclear. El Centro de Datos del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares confirmó en Viena que su sistema de vigilancia registró una explosión no especificada de magnitud 4 en Corea del Norte. Este hecho provocó el rechazo inmediato de la comunidad internacional, incluyendo los países del Grupo de Trabajo para la No Proliferación de Armas Nucleares en Corea del Norte. Nuevas pruebas realizadas en mayo de 2009 han supuesto un aumento de la tensión en Extremo Oriente. La reacción de Corea del Sur y Japón fue inmediata, solicitando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la adopción de medidas punitivas contra Pyongyang. La gravedad de la situación y la desafiante actitud norcoreana motivó una declaración de enérgica protesta del Consejo de Seguridad de la ONU, e incluso países de tradición comunista como Rusia consideraron inevitable la adopción de medidas contundentes contra el régimen norcoreano. El 10 de junio de 2009, los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordaron el borrador de las sanciones a Corea del Norte. Sudáfrica fue uno de los primeros países que construyó armas nucleares y después renunció a ellas. Sudáfrica construyó al menos 10 bombas atómicas de uranio enriquecido, y sus primeras pruebas fueron en 1977. Después las destruyó junto con los planos. Las instalaciones han sido desmanteladas y están bajo control de la IAEA. Sudáfrica dispone de al menos un misil de alcance intermedio. Países acusados de desarrollar un programa nuclear militar. Irán. Tanto el presidente Hassan Rouhani como el líder supremo de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Jamenei, han manifestado la oposición de Irán a la bomba atómica y han defendido la desnuclearización. Sin embargo,
el desarrollo de su industria nuclear lleva a algunos países a acusar a la República Islámica de preparar un programa armamentístico. Irán enriquece uranio al 20%, nivel suficiente para usos médicos, y desarrolla un programa balístico similar al indio. Las acusaciones sobre el carácter militar del programa iraní, dadas las importantes implicaciones geopolíticas, han generado serias crisis diplomáticas y diversas medidas de bloqueo económico del país a iniciativa estadounidense, israelí y europea. Países con antecedentes nucleares. España. En 1963 Franco encargó la preparación de un estudio de factibilidad sobre la construcción de armas nucleares. El incidente de Palomares, de 1966, al perder un B-52 estadounidense sobre territorio español 4 bombas de hidrógeno, supuso un nuevo impulso al proyecto. El primer documento oficial donde se reconoce la capacidad española para fabricar la bomba atómica data de 1967, y se trata de una circular interna del Ministerio de Asuntos Exteriores a varias de sus embajadas en el extranjero. Para entonces España disponía de la tecnología necesaria, reservas de uranio, y al menos en parte una copia del detonador de la primera bomba que recuperaron en Palomares, además de una zona de prueba. Debido a la posesión británica de Gibraltar y a las amenazas marroquíes contra el Sáhara español y las plazas de Ceuta y Melilla, los sucesivos gobiernos hispanos se negaron a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1968. En 1976, el ministro de Asuntos Exteriores español, José María de Areilza, volvió a reconocer que España estaría en condiciones de fabricar la bomba, en 7 u 8 años si nos pusiéramos a ello. No queremos ser los últimos en la lista. El asesinato del almirante Carrero Blanco, principal impulsor del proyecto nuclear español, y la presión de la administración de Carter, hizo que España renunciara al proyecto atómico, firmando el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1987, a pesar de que los planes llegaron a un estado muy avanzado. Japón. México. En México se inició en junio de 2006 un programa de desarrollo nuclear proyecto RCMS con fines pacíficos. Este programa traería con inicio la primera detonación nuclear en la historia de México, pero este proyecto fue cancelado porque México forma parte de los países que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Cuenta con grandes yacimientos de uranio como en Chiapas, la Sedena y la SENER reportan alrededor de 6 toneladas producidas de plutonio. Anteriormente en 1986, México tenía planeado crear un programa nuclear, pero fue cancelado debido a problemas financieros en esos tiempos, ya que invertiría unos $30,000 millones. En esos tiempos, México ya gozaba de energía nuclear con la planta nuclear Laguna Verde situada en el estado de Veracruz. Galería.